Realmente parece más una monarquía dirigida por los Kim que un país verdaderamente socialista. Cuando un país como Corea del Norte está decidido a tener armas nucleares, puedes negociar eternamente, pero nunca conseguirás que renuncien a su armamento. Los norcoreanos intentan pintar a Kim Yo-jong como una mujer temible, fuerte, audaz, a veces amenazadora, a veces encantadora. Kim Yo-jong es la mujer más poderosa no solo de la Corea del Norte contemporánea, sino quizá de toda la historia coreana. La camarada Kim Yo-jong, jefa del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, toma la palabra. Queridos camaradas, estoy aquí para repasar los intensos días de nuestra lucha contra la pandemia. Durante los últimos 91 días han tenido lugar muchos dramas ante mis ojos. El recuerdo de estos acontecimientos me provoca una emoción indescriptible. En agosto de 2022, Kim Yo-jong sube al estrado durante un mitin organizado para celebrar la victoria de Corea del Norte contra un enemigo, el COVID-19, que finalmente golpeó al país. Kim revela que su hermano también se ha visto afectado por el virus y ha estado gravemente enfermo con fiebres muy altas. No puedo olvidar los momentos en los que no podía ser de ayuda al gran líder y en los que se encontraba solo, a veces desconcertado y entristecido. Durante ese periodo, para proteger las preciosas vidas del pueblo, el gran líder convocó reuniones del Comité Central del Partido cada día y elaboró personalmente medidas para tomar decenas, cientos e incluso miles de decisiones. Estuvo en el campo de batalla de la pandemia y dirigió la defensa día y noche, poniendo en marcha inteligentes medidas de cuarentena. El personal médico y los funcionarios del partido que la escuchan rompen a llorar de emoción. Por primera vez, Kim Yo-jong se afirma como la segunda figura más importante del régimen en una puesta en escena dramática que difunden los órganos de propaganda norcoreanos. En apenas una década, esta joven se ha impuesto en Corea del Norte tanto en la búsqueda de la distensión como en el culto a la tensión. Su influencia se debe a la proximidad con su hermano, tercer dirigente de este régimen dinástico, pero también a sus propias cualidades, reveladas en un historial intachable desde que salió a la palestra. Esta es ante todo la historia de una familia. Comienza el 17 de diciembre de 2011, cuando el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, muere de un derrame cerebral a los 70 años. Su muerte desencadena escenas de abrumadora desesperación, acordes con el culto a la personalidad del país. Deja el poder a uno de sus hijos, Kim Jong-un, de apenas 28 años y sin experiencia política. Kim Jong-un se convierte en el tercer líder de una dinastía comunista sin parangón en el mundo, fundada por su abuelo Kim Il-sung al comienzo de la Guerra Fría. Pero detrás del nuevo líder descubrimos además a una mujer joven también abrumada por la tristeza. Una joven a la que los norcoreanos y el mundo no conocían. Jin Lee, periodista coreana estadounidense de la agencia Associated Press, era la única corresponsal occidental en Pyongyang en aquellos años.
Hasta ese momento había visto en persona a Kim Jong-un. No había visto ni rastro de su hermano mayor ni de su hermana menor. Nunca vi a ninguno de los dos al lado de Kim Jong-il en el último año de su vida, que fue cuando estuve en Pyongyang. Y asistí a muchos eventos con la familia Kim, pero nunca vi a Kim Yo-jong. La joven que llora detrás del nuevo líder es una revelación. Su padre, Kim Jong-il, mantuvo en secreto a su familia, sobre todo a sus 5 hijos de 3 madres diferentes. En esta sociedad patriarcal, la sucesión del querido líder se jugaba entre los hermanos. Nadie podía imaginar aquel día que Kim Yo-jong, la hermana del nuevo número 1 de solo 24 años, desempeñaría un papel cada vez más importante junto a su hermano. Se mantuvo en la sombra durante todos aquellos años. Ese momento fue muy interesante, no solo porque descubrimos a esta joven, sino también porque ella y su hermano lloraban. Y esos son momentos en los que te das cuenta de que son todavía niños, son jóvenes y todavía no han aprendido a mantener la compostura. La joven llorosa se va posicionando de forma paulatina al lado de su hermano. Está presente en numerosos acontecimientos públicos sin que su papel esté bien definido. Comienza a ocupar cargos dentro del partido, hasta convertirse de hecho en la número 2 del régimen, potencialmente llamada a sustituir a su hermano en caso de impedimento, algo sin precedentes en este régimen. Investigador en Estados Unidos, Lee Son-jun es el autor de la única biografía de Kim Yo-jong. Ella tiene poder real en un estado despótico gobernado por su hermano. Los 2 hermanos se muestran visiblemente afectuosos y confiados el uno con el otro. Creo que Kim Yo-jong tiene la plena confianza de Kim Jong-un. Y esto es extraordinario, porque en la cultura y la sociedad patriarcales de Corea del Norte, nunca habíamos visto a una mujer tan poderosa, una mujer que es un miembro clave de la familia real. ¿Cómo se convirtió este régimen comunista en una dinastía hasta el punto de que podemos hablar sin ironía de una familia real? Kim Il-sung, el fundador de la dinastía, no llegó al poder por su origen, sino en los furgones del Ejército Rojo Soviético al final de la Segunda Guerra Mundial. Había sido líder guerrillero en la resistencia antijaponesa y obtuvo el apoyo de Moscú frente a otros aspirantes al liderazgo comunista. Kim Il-sung tuvo que afrontar la Guerra de Corea, el primer conflicto de la Guerra Fría en el que participaron los ejércitos estadounidense y chino. Corea del Norte consigue mantener buenas relaciones con las 2 potencias comunistas rivales que a veces se enfrentan entre sí. El querido líder coreano se encuentra cómodo en esa situación. Kim Il-sung marcó su propio rumbo con un culto a la personalidad incluso más fervoroso que el de Mao en la vecina China. Rápidamente, su propio hijo Kim Jong-il se aposentó a su lado y se impuso como el sucesor natural destinado al puesto de número 1 desde una edad temprana. La familia, la sangre real, se convirtieron progresivamente en criterios de poder, ayudados por una sofisticada propaganda. Esto se hizo evidente tras la muerte de Kim Jong-il, cuando ninguno de sus hijos había participado en los asuntos de Estado. Chon Se-yan fue ministro de reunificación de 2 presidentes de Corea del Sur. Cuando el poder pasó de Kim Il-sung a Kim Jong-il, la justificación fue el linaje del monte Paektu. En el pensamiento de los norcoreanos, nadie puede convertirse en líder si no proviene de la sangre del monte Paektu. Todo poder dinástico necesita un mito fundador. Kim Jong-il, líder de Corea del Norte.
La familia Kim lo encontró en la tradición coreana, en el suntuoso marco del monte Paektu. El monte Paektu, la montaña que constituye un símbolo de la revolución coreana y que narra la gloriosa historia del liderazgo de Corea por Kim Il-sung, presidente eterno de la República Popular Democrática de Corea. La propaganda del régimen hizo el resto, escenificando la conexión personal de la familia Kim con esta montaña sagrada. Al subir al monte Paektu, la montaña sagrada de la revolución, Kim Il-sung dijo con gran emoción: "Cuando subo al monte Paektu, pienso en el camarada Kim Jong-il. El monte Paektu es su lugar de nacimiento y la cuna donde forjó su valor. El monte Paektu es la montaña de Kim Jong-il y también de Kim Il-sung". Es la cuna de la civilización coreana. La dinastía Kim se ha apropiado de él, se ha apoderado del símbolo del monte Paektu, que le permite justificar su régimen despótico difundiendo la mentira. El mito de que la familia es sagrada, que son salvadores del pueblo coreano y están destinados a liberar a Corea del Sur, que según Corea del Norte es una colonia de Estados Unidos. Por tercera generación, Kim Jong-un también recurre al monte Paektu. Añade un toque moderno cabalgando por la nieve con su esposa al lado. Pero sobre todo cultiva con esmero su parecido físico con su abuelo Kim Il-sung, el fundador de la dinastía. Reproduce escenas inmortalizadas en grabados conocidas por todos los norcoreanos. La propaganda no olvida la inevitable peregrinación a la casa de madera en la que vivió su abuelo durante el periodo de la resistencia antijaponesa, y donde, según la leyenda, fue concebido su propio padre. Los Kim, para intentar extender la sucesión hereditaria, se apoyan ostensiblemente en sus tradiciones. Es fascinante. Tengo muchos libros que muestran fotos de Kim Il-sung cuando era más joven, y si las comparamos con las fotos de Kim Jong-un de hoy, tratan exactamente de replicar las imágenes de su abuelo, imágenes con las que los norcoreanos están familiarizados. La madre de Kim Jong-un y de su hermana Kim Yo-jong fue el gran amor, la compañera predilecta de su padre, Kim Jong-il. Woo Jong-hee, antigua bailarina, también fue objeto de un auténtico culto a la personalidad. La propaganda solo se refería a ella como la madre respetada, que es la súbdita más fiel y leal del querido líder, comandante supremo. Woo Jong-hee tuvo 3 hijos con Kim Jong-il. El primogénito Kim Yo-chol no fue considerado suficientemente fuerte para suceder al padre y Kim Jong-un fue el elegido. La complicidad y confianza entre Kim Jong-un y su hermana se remonta a su época escolar en Suiza, lejos de sus padres y del aislamiento del primer círculo de poder. Chon Son-chan, experto en la familia Kim, fue asesor del expresidente surcoreano Moon Jae-in. Kim Jong-un vivió en Suiza durante 4 años, desde el verano de 1996 hasta principios de 2001. Así que tiene experiencia de primera mano en el capitalismo. Y cuando vivió en Suiza, Kim Yo-jong estaba con él. Fueron juntos a Disneylandia, viajaron por Europa. Así que se puede decir que Kim Jong-un y Kim Yo-jong compartieron muchas experiencias. Probablemente fue aquí, en la capital federal suiza, donde se desarrolló esa complicidad entre hermano y hermana. En Berna, Corea del Norte estableció su mayor misión diplomática en Europa, una lujosa embajada en el Distrito Internacional. La dirige uno de los confidentes más cercanos de Kim Jong-il. La actividad de los norcoreanos interesa obviamente a los
servicios de inteligencia suizos que observan todas sus acciones. En este informe señalan que la embajada ha adquirido varios pisos en este tranquilo barrio de Liebefeld. Este es el inmueble. Las autoridades suizas afirman que aquí vive toda una comunidad norcoreana. Chóferes, un cocinero, y a la cabeza de este personal está parte de la familia del dictador norcoreano. Según los servicios secretos suizos, Corea del Norte prepara una base de retaguardia en caso de caída del régimen. Sin embargo, a mediados de los años 90, quedó claro que la comunidad de Liebefeld tenía una misión completamente distinta. Dos niños pequeños llegan de Pyongyang con la mujer que dice ser su madre. Se matricularán durante un tiempo en la escuela cercana. Welly Studer era a la sazón director del colegio de Liebefeld. Había dos niños de Corea del Norte y uno de ellos era una niña, que tampoco se quedó mucho tiempo. Así que es bastante difícil. Vienen, se van. En el caso del joven, simplemente no vino al colegio después de las vacaciones de verano. Y lo mismo con la chica. No era nuestra función en esa época averiguar quiénes eran. La familia Pak desaparecerá de la noche a la mañana. Los niños, ahora adolescentes, regresan a Pyongyang. Poco después, los que se presentaron como sus padres solicitan asilo político en la Embajada de Estados Unidos. Más tarde sabremos que se trataba de los tíos de Kim Yo-jong y Kim Jong-un. Ahora son refugiados en la región de Washington. En la compleja familia Kim no solo están los tres hijos, dos niños y una niña, de Koo Jong-hee, la predilecta. También hay un hermanastro mayor, Kim Jong-nam, que está excluido de la sucesión. Kim Jong-nam se va a vivir al extranjero, donde se distancia del sistema dinástico de su familia, convirtiéndose en un estorbo. El 13 de febrero de 2017, Kim Jong-nam se encontraba en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, cuando, captadas por las cámaras de vigilancia, dos mujeres jóvenes se abalanzan sobre él. Le cubren la cara con un paño impregnado de sustancias químicas que forman un veneno mortal. Muere unos minutos después. Cuando fueron detenidas, las dos mujeres dijeron que les habían pagado por participar en un concurso televisivo. Nunca se ha demostrado la responsabilidad directa del régimen norcoreano, pero hay pocas dudas. Una de las grandes fuentes de poder o instrumentos de opresión del sistema político norcoreano es aterrorizar al pueblo, no solo a la gente corriente, también a los miembros del partido. No era la primera prueba de autoridad despiadada. John Son-taek, el todopoderoso tío y cuñado de Kim Jong-il, el hombre que fue mentor del joven Kim Jong-un en sus primeros días en el poder, es detenido y ejecutado sin demora el 12 de diciembre de 2013. Se le acusa de frecuentar restaurantes caros y de tener amantes. No se trata solo de una extraña dinastía medieval dirigida por Kim Jong-un, que por supuesto lo es, sino que además tiene a su hermana a su lado, como si fuera su cómplice criminal. Al crear ese vacío a su alrededor, Kim Jong-un y su hermana menor se encuentran firmemente instalados en la cima del Estado y del partido, con el vínculo de confianza entre hermano y hermana como garantía. Como asesor de varios presidentes surcoreanos, Moon Chun-in ha participado en todas las fases de los diálogos intercoreanos. A Kim Jong-un le resultaba difícil supervisarlo todo, así que diversificó las tareas y le dio la más importante, la que le pareció más apropiada, a Kim Yo-jong. Así que es más exacto decir que Kim Yo-jong hoy no está en el papel de dictador, sino en el papel de apoyo al dictador.
Kim Yo-jong debutó en la escena internacional en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur, en febrero de 2018. Damas y caballeros, demos la bienvenida al presidente de la República de Corea, Moon Jae-in. Se trata de una ocasión excepcional. Para estos Juegos Olímpicos en suelo coreano, los dos estados, que siempre han estado enfrentados, deciden unirse. Un momento importante en la historia olímpica. Los atletas norcoreanos y surcoreanos entran al estadio como un solo equipo bajo la bandera de la península coreana. La delegación norcoreana está encabezada por un veterano del régimen, Kim Jong-nam. Pero la verdadera sensación es la presencia de Kim Yo-jong. Es la primera vez desde la separación en 1945 que un miembro de la familia gobernante pone un pie en el sur. La hermana menor del líder es el centro de todas las miradas. En la ceremonia de inauguración está sentada en la tribuna justo detrás de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. Pero cuando los atletas estadounidenses pasan por delante de la tribuna, la delegación norcoreana permanece impasible. Mike Pence diría más tarde que tuvo mucho cuidado de no establecer contacto visual con la joven que representaba a un país con el que Estados Unidos seguía técnicamente en guerra. John Bolton, a la sazón asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, aprueba el gesto de Mike Pence. Creo que el vicepresidente Pence hizo lo correcto al evitar el contacto. No creo que aquello sirviera para nada. Se trata de un régimen autoritario que dirige un campo de prisioneros de 25 millones de personas en Corea del Norte. Así que pienso que el vicepresidente actuó correctamente y creo que había una diferencia clara entre su visión de las cosas y la del presidente Trump. Para John Bolton fue el presidente surcoreano Moon Jae-in quien lo preparó todo. Quería la distensión con el norte e intentó forzar la mano de los estadounidenses organizando esta puesta en escena en la tribuna de los Juegos Olímpicos. En vano, al menos durante unos meses más. El presidente Moon Jae-in deseaba que Corea del Norte y Estados Unidos mantuvieran conversaciones sobre el programa nuclear. Era un defensor a ultranza de la política del Sol, de apertura con el norte, y mucha gente especulaba sobre cuál era el papel de la hermana de Kim Jong-un, porque en aquellos momentos no teníamos la menor idea. Creo que es una interpretación ridícula de los hechos. Nuestra administración fue coherente con nuestros planes. Nuestro objetivo era mejorar nuestras relaciones diplomáticas y queríamos que aquellos Juegos Olímpicos fueran un éxito. Si las tensiones aumentaban durante los Juegos Olímpicos, se considerarían un fracaso. Por ese motivo, el presidente Moon sugirió algo que denominamos la paz olímpica. Pero la visita de Kim Yo-jong no solo tiene que ver con la inauguración de las Olimpiadas, también es muy política. Nada más llegar a Incheon, el aeropuerto de Seúl, la llegada de la hermana del dictador norcoreano electriza a Corea del Sur. Cuando Corea del Sur anunció que la hermana de Kim Jong-un visitaría Corea del Sur con tan solo 48 horas de antelación, despertó una gran expectación en todo el país. Vaya, viene la princesa, la hermana menor de Kim Jong-un va a visitar Corea del Sur. Esto debe ser serio. Kim Jong-un debe haberse tomado muy en serio sus propósitos de paz, de reconciliación y de desnuclearización. Por fin, la paz está cerca. Los norcoreanos son recibidos con todos los honores por el ministro surcoreano de reunificación. Kim Jong-nam, el antiguo líder, encabeza oficialmente la delegación norcoreana, pero Kim Yo-jong impresiona con su sola presencia. Kim Yo-jong llegó y levantó ligeramente la barbilla en el aeropuerto de Corea del Sur.
Sabía que había cámaras por todas partes y que los periodistas la estaban filmando, intentando seguir todos sus movimientos. Mostraba una sonrisa, yo diría que ligeramente altiva, y mantenía la cabeza erguida. Cuando la recibieron en la sala VIP, se limitó a mirar a 2 o 3 puntos diferentes. Así, no giró la cabeza, no parecía emocionada, se comportaba como alguien con un puesto de responsabilidad, y todo esto viene de su formación. La descendiente de la familia Kim llega a la Casa Azul, la sede oficial de la presidencia surcoreana en Seúl. Se trata de un momento histórico. Todos los surcoreanos siguen en directo el excepcional acontecimiento. El presidente Moon Jae-in, que quiere relanzar la distensión con los hermanos enemigos del norte, brinda una calurosa bienvenida a la delegación norcoreana. La imagen de este reencuentro es aún más intensa cuando norcoreanos y surcoreanos vuelven a reunirse más tarde para animar a su equipo común, todo un símbolo, durante un partido de hóquey sobre hielo contra Suiza. Todo se escenifica para dar la impresión de una confraternización ciertamente prematura, pero a cuyo juego se prestan ambas partes. Creo que una de las razones por las que Kim Jong-un envió a Seúl a su hermana menor, Kim Yo-jong, fue porque quería escuchar de sus propios labios cómo era Corea del Sur. Para los funcionarios norcoreanos, venir a Corea del Sur y luego contarle a Kim Jong-un lo que realmente vieron y sintieron, les resultaría una tarea muy incómoda. Si en su visita a Corea del Sur vieran algo bueno y se lo comunicaran a Kim Jong-un, podría interpretarse como admiración o envidia por lo que se está haciendo en el sur. Kim Jong-un quería ver y entender Corea del Sur tal y como es. Por eso envió a su hermana pequeña, que puede hablar con él libremente de todo. La prensa surcoreana recibe a Kim Yo-jong como si fuera una estrella del rock. Se deshacen en elogios hacia la joven, cuyos movimientos son examinados con lupa, y no da ningún paso en falso. Los dirigentes surcoreanos intentan evaluar la personalidad de esta emisaria de Pyongyang, conscientes de que desempeñará un papel cada vez más importante. En ese momento pude observar de cerca a Kim Yo-jong. Se mostró muy comedida. Temía cometer algún error. Aunque medía mucho sus palabras, me pareció que tenía un gran aplomo para su edad. Seguramente porque creció siendo respetada como alguien de las altas esferas. No fui capaz de traspasar esa coraza. Intentó ocultar su personalidad en la medida de lo posible, como si quisiera ser vista como alguien misterioso. La operación de seducción funciona a las mil maravillas. Cada programa de televisión surcoreano muestra su propio punto de vista, incluida una comparación entre los bolsos de Hyun Sung-wol, la cantante estrella norcoreana que actuó delante del presidente surcoreano, y la hermana del dictador norcoreano. Así supimos que la cantante luce bolsos de diseño de un precio desorbitado. Debe ser de cocodrilo y cuesta unos 18.000 euros. Un pequeño bolso de 18.000 euros. Mientras que Kim Yo-jong, la hermana más política, juega con la sobriedad. Si el norte quería que olvidasen que amenazaba al sur con armas nucleares, no podía haber encontrado una forma mejor. Lee Chung-min es experto en Corea del Norte y en el noreste de Asia en la Fundación Carnegie.
La prensa surcoreana de la época estaba asombrada por su nivel de aptitud y por la forma en que hablaba con el presidente y otros funcionarios de alto rango. Le rodeaba una especie de aureola y la llamaban con admiración la Madonna de Corea del Norte. Kim Yo-jong se convirtió en un icono psicológico muy relevante del régimen norcoreano. La delegación norcoreana regresa triunfalmente a Pyongyang. Una vez cumplida su misión en el sur, Kim Yo-jong vuelve a ajustarse a las normas del protocolo. La joven desaparece de escena tras bajar del avión. Aunque apenas ha iniciado su ascenso, la operación de seducción llevada a cabo en Corea del Sur la sitúa no obstante en el primer círculo de poder en el norte. Esta distensión es tanto más notable cuanto que se produce tras un periodo de gran tensión en torno al programa nuclear y balístico de Pyongyang. Unos meses antes de este avance diplomático que sugiere que la economía es una prioridad en Corea del Norte, el clima era, por el contrario, muy beligerante. El 3 de septiembre de 2017, Corea del Norte lleva a cabo su sexta prueba nuclear. El anuncio triunfal se hace en la televisión de Pyongyang por su presentadora estrella, Ji Chung-hee, que ha regresado de su retiro para la ocasión. La prueba de una bomba de hidrógeno alojada en un cohete balístico intercontinental ha sido un éxito. Los científicos realizaron la prueba en el norte el 3 de septiembre, de acuerdo con el plan del Partido de los Trabajadores de Corea. Unos días después, en Naciones Unidas, la respuesta del presidente Donald Trump es inusualmente brutal. Hoy el temerario desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos por parte de Corea del Norte amenaza al mundo entero. Estados Unidos tiene una gran fuerza y mucha paciencia, pero si se ve obligado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente Corea del Norte. El hombre cohete se ha embarcado en una misión suicida para él y para su régimen. Los intercambios dialécticos entre el joven líder de Pyongyang y el imprevisible presidente estadounidense son potentes y gráficos. Pero las muestras de distensión se multiplican. Kim Jong-un ha hecho su demostración de fuerza y puede permitirse negociar con el hombre que prometió destruirle, Donald Trump. En 2017, el norte realizó su sexta prueba nuclear y el 29 de noviembre lanzó un misil balístico intercontinental. Tras estos ensayos, Kim Jong-un declaró que había llegado al final del desarrollo de su programa nuclear. Pyongyang se siente ahora en una posición de fuerza. Tenemos armas nucleares. Somos un país poderoso. Mientras no nos ataquen primero, estamos dispuestos a dialogar y podemos hablar de cualquier cosa. Esa era su intención. Y es la típica estrategia que Pyongyang mantiene desde hace tiempo. Negociar la paz mientras está a la ofensiva. Para transmitir el mensaje a Washington hay que pasar por Seúl. La visita a Corea del Sur fue una oportunidad para que Kim Yo-jong iniciara esta nueva etapa. Llevaba una carta de invitación al presidente surcoreano para celebrar un encuentro con el líder norcoreano, su hermano. El primer resultado de esta distensión norte-sur tras el éxito de la visita de Kim Yo-jong a Seúl tiene como marco la zona desmilitarizada situada en el paralelo 38, la frontera entre las dos Coreas. Es un legado de la guerra librada entre 1950 y 1953, que terminó en un armisticio que nunca fue seguido de un tratado de paz. La antigua aldea de Panmunjom, en el corazón de la zona desmilitarizada, es el único punto de encuentro entre los dos países. Paradójicamente, es uno de los lugares más militarizados del mundo.
Es aquí donde, de forma simbólica, Kim Jong-un se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-in el 27 de abril de 2018, apenas 2 meses después de la misión de Kim Yo-jong a Seúl. Kim Yo-jong también está presente, pero como apoyo a su hermano. Los dos presidentes cruzan de la mano la separación entre sus dos países, un modesto muro de hormigón. Estoy muy conmovido. Nos reunimos en este lugar histórico y ha venido a darme la bienvenida en persona. Es difícil encontrar un símbolo más fuerte en este enclave atormentado por el recuerdo indeleble de la guerra. En las imágenes de la televisión oficial norcoreana, Kim Yo-jong es omnipresente. Legitimada por su papel de confianza al lado de su hermano, es ella quien recoge los ramos de flores que ofrecen los niños, quien se ocupa de todos los detalles del protocolo y quien toma notas durante las entrevistas. La delegación surcoreana está claramente hechizada. Y en la televisión de Seúl, el portavoz del gobierno le rinde homenaje. El presidente Moon se entrevistó con la vicepresidenta Kim Yo-jong, presente en la reunión. El presidente comentó que Kim Yo-jong se había convertido en una estrella en Corea del Sur. Hubo risas y ella se sonrojó. Mi apreciación de Kim Yo-jong fue muy positiva. Mi primera impresión de ella fue la de una persona profundamente respetuosa, eficiente y sincera. La joven me causó una fuerte impresión. No estaba radiante, pero se expresaba bien cada vez que la interrogaban, aunque nunca preguntaba primero. La luna de miel con Seúl continúa en los meses siguientes. Moon Jae-in visita Pyongyang, la capital norcoreana, donde se le brinda un recibimiento espectacular. Una vez más, Kim Yo-jong aparece en escena, asegurándose de que todo transcurra según lo previsto. En la tercera cumbre anual Norte-Sur, incluso es ella quien da la bienvenida al presidente surcoreano a su llegada. Este acercamiento entre las dos Coreas es de hecho el preludio de un avance diplomático aún más inesperado. Donald Trump acepta reunirse con Kim Jong-un en Singapur, una primicia histórica organizada en contra del Consejo de los Halcones de su administración, el secretario de Estado Mike Pompeo y especialmente el consejero de Seguridad John Bolton. Casi 70 años después del final de la Guerra de Corea, Kim Jong-un obtiene de Donald Trump el reconocimiento de Estados Unidos que anteriores administraciones negaron a su abuelo y a su propio padre. Señor presidente, ¿cómo ha ido todo? Muy bien. ¿Qué le ha parecido? Muy, muy bien. Una excelente relación. Muchas gracias. Un éxito político excepcional. En Singapur, Donald Trump disfruta de la compañía del joven líder norcoreano, cuyo país prometió destruir en su discurso ante la ONU hace menos de un año. Entre estos dos hombres separados por todo, edad, vida, visión política e incluso estilo, existe una química evidente. Ambos líderes firman en Singapur un documento que se refiere vagamente Vamos a firmar un documento muy importante. a la desnuclearización de la península coreana. Muchas gracias. Kim Yo-jong se sitúa al mismo nivel que el secretario de Estado Mike Pompeo por parte estadounidense. Una presencia discreta pero eficaz junto a su hermano.
Estas imágenes le dan un poco más de legitimidad ante el público norcoreano. Muchas gracias, es fantástico. Gracias. Aunque ha sido la estrella de la visita a Corea del Sur, en presencia de su hermano pasa a un segundo plano. La jerarquía familiar se une a la jerarquía de poder. Ninguno de nosotros habría podido confirmar que era la hermana si no hubiéramos visto fotos suyas de antemano. Actuaba como un miembro más de la delegación y no había indicios de relación familiar entre ambos. Por parte norcoreana, Kim Jong-un es el único que habla, incluso en ocasiones más informales como las comidas que las dos delegaciones celebran juntas. Asistió al almuerzo que celebramos el día de las negociaciones. No fue realmente una comida de trabajo, fue más informal. Pero no recuerdo que ella dijera nada en la comida. Y no estoy seguro de que nadie de la parte norcoreana, aparte de Kim Jong-un, hablara en ese almuerzo. Cuando el líder supremo está presente en una reunión, es evidente que los funcionarios temen disgustarle. Kim Jong-un no teme a su hermano, pero en un acto público importante sería inapropiado que Kim Jong-un hablara, a menos que Kim Jong-un se lo pidiera. El buen ambiente de Singapur no durará. Habrá dos reuniones más entre Donald Trump y Kim Jong-un en febrero y luego en junio de 2019, en Hanoi y luego en Panmunjom, en la línea divisoria entre las dos Coreas. Pero el proceso diplomático ha llegado a un punto muerto debido a la falta de acuerdo sobre la desnuclearización. Es imposible firmar un nuevo documento en Hanoi. Los asesores de Donald Trump le han disuadido de hacerlo. La reunión de Panmunjom parece el final de una historia de amor. La página de la distensión está a punto de cerrarse. Ha sido un gran honor para mí cruzar esa línea. Hemos progresado mucho. Se han establecido muchos lazos de amistad y en particular una gran amistad personal. Solo quiero darle las gracias. Donald Trump está desencantado. Soñaba con un éxito diplomático con Corea del Norte, pero se ha topado, como sus predecesores, con la cuestión nuclear. Todas las administraciones creen que pueden negociar un acuerdo con Corea del Norte que sea aceptable para ambas partes y que implique que Corea del Norte renuncie a su programa de armas nucleares. Siempre nos hemos equivocado. Cada vez que Corea del Norte se ha comprometido por escrito a abandonar su programa de armas nucleares, nunca lo ha hecho. Por eso, cuando fracasa la diplomacia, resurgen las tensiones militares. Corea del Norte reanuda sus pruebas de misiles balísticos con nada menos que 21 lanzamientos en 2019 y a un ritmo constante en los años siguientes. Corea del Norte vuelve a sus demostraciones de fuerza para que todo el mundo la tome en serio. De paso, el papel de Kim Yo-jong también cambia. La joven escala posiciones en el partido y en el poder. Y su discurso se endurece. En 2018 sedujo a Corea del Sur acudiendo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. A partir de 2020 promete el apocalipsis y la destrucción de los imperialistas y sus lacayos, es decir, de Estados Unidos y Corea del Sur. Eso deja a Kim Jong-un la posibilidad de ejercer el papel de moderador. Cuando se le atribuyen a Kim Yo-jong esas durísimas declaraciones contra Corea del Sur y Estados Unidos, posibilita a su hermano situarse siempre por encima de la polémica. La oficina de enlace con Corea del Sur, con sede en Kaesong, en territorio norcoreano, es el escenario de este cambio. Este flamante edificio financiado por el Sur había sido inaugurado en septiembre de 2018 en plena distensión. Ni siquiera durará un año.
El 16 de junio de 2019, Corea del Norte lo hace estallar y envía las imágenes al mundo entero. Y es Kim Yo-jong quien ordena este gesto hostil hacia Corea del Sur, a cuyo presidente llega a tildar de loco. Precisamente el mismo presidente con quien había iniciado la distensión el año anterior. Como pretexto, el envío de globos cargados de panfletos por parte de disidentes norcoreanos refugiados en el sur. Este endurecimiento del discurso de Kim Yo-jong forma parte sin duda de la construcción de su personalidad en Corea del Norte. Corea del Sur, que había querido creer en el cuento de hadas de la princesa de Pyongyang, se muestra conmocionado. Ordenó la destrucción de la oficina de enlace intercoreana, lo que cambió negativamente su reputación. La imagen de Kim Yo-jong se convirtió en una mezcolanza de imágenes positivas y negativas en la sociedad surcoreana. Ahora se puede decir que su figura despierta una mezcla de expectación y decepción. El tono está marcado. En Pyongyang es Kim Yo-jong quien encabeza el ataque contra los surcoreanos y Estados Unidos, convertidos una vez más en los enemigos imperialistas. Se suceden sus declaraciones agresivas mediante comunicados leídos en la televisión estatal. Están firmados por la directora adjunta del Departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, que es su título exacto. Kim Yo-jong amenaza a los estadounidenses con una respuesta que les hará perder el sueño, retomando el vocabulario tradicionalmente gráfico del régimen norcoreano. A los surcoreanos que ofrecen al norte ayuda económica a cambio de renunciar a la energía nuclear, responde que no se cambia el destino por un poco de maíz. En agosto de 2021, Corea del Sur aprende la lección del retorno de las tensiones y anuncia la reanudación de las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos, interrumpidas durante la época de distensión con Donald Trump. Kim Yo-jong lanza entonces un mordaz ataque contra Estados Unidos. Declara que la península coreana no conocerá la paz mientras las tropas estadounidenses sigan estacionadas en el sur. Y la exenviada a Seúl añade un toque personal al lamentar profundamente lo que califica de pérfido comportamiento de las autoridades surcoreanas. La ruptura se consuma. Esta postura, representada oficialmente por Kim Yo-jong, es una invitación a reconocer a Corea del Norte como potencia nuclear. Durante años, la comunidad internacional ha intentado en vano conseguir la desnuclearización del país. Los expertos coinciden ahora en que esto no va a ocurrir. Cuando se tiene un país como Corea del Norte, decidido a dotarse de armas nucleares, se puede negociar eternamente, pero nunca se conseguirá que renuncie a su armamento. ¿Ha habido algún momento en que la desnuclearización de Corea del Norte fuera posible? No lo sé. Nadie puede responder a esa pregunta. Creo que habría que examinar el cerebro de Kim Jong-un si realmente renunciara a un arsenal nuclear que sus predecesores, su padre y su abuelo, tardaron medio siglo en desarrollar. Además, la legitimidad interna de Kim Jong-un deriva en gran medida de haber dedicado la última década a desarrollar las capacidades nucleares y balísticas del país. Creo que la desnuclearización de Corea del Norte se ha convertido en una utopía. Pero Washington no está dispuesto a aceptar el estatus de potencia nuclear de Corea del Norte. Las consecuencias estratégicas son demasiado importantes, incluida la posibilidad de que Corea del Sur e incluso Japón se doten también de armas nucleares. Este clima de confrontación encubierta permite al régimen de Pyongyang justificar una economía de guerra y el control absoluto de la población.
también brinda a Kim Yo-jong la oportunidad de consolidarse como figura clave tanto en la paz como en la tensión. Los norcoreanos intentan presentar a Kim Yo-jong como una figura política temible, fuerte, audaz, a veces amenazadora y otras seductora. ¿Pero está preparada para asumir un rol más importante? Sigue pareciendo esa joven que comprende que tiene un papel que desempeñar. Puede que tenga esas ambiciones, pero aún le queda camino por recorrer políticamente en lo que respecta a su confianza y a su sentido de la autoridad. En la tribuna, Kim Yo-jong hace sin embargo gala de la autoridad que ha adquirido a lo largo de los años. Su discurso es inflexible, como el de un líder. Somos combatientes, con un espíritu de lucha sin concesiones contra los enemigos de clase, y un líder cuya única misión es defender el frente ideológico con una responsabilidad más pesada que nunca. Nos estamos preparando como vengadores implacables en nuestros corazones. Ejerceremos una potencia de fuego más intensa, acorde con nuestra ideología, para castigar a nuestros enemigos donde quiera que estén. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Podrá Kim Yo-jong gobernar algún día Corea del Norte? ¿Podría suceder a su hermano en caso de impedimento de este? Por ejemplo, si, como persisten los rumores, tiene realmente graves problemas de salud. En este reino patriarcal, la respuesta es probablemente un sí. Kim Yo-jong es ante todo una Kim del linaje del monte Paektu. Si Kim Jong-un tiene un grave problema de salud y no puede dirigir Corea del Norte, es muy probable que Kim Yo-jong desempeñe ese papel. En esta sociedad, Kim Yo-jong, la hija de Kim Jong-il, tiene un estatus superior al de cualquier otro líder. Así que, sea cual sea su título oficial, podría decirse que es la segunda líder de Corea del Norte. ¿Será Kim Yo-jong la primera mujer dictadora con armas nucleares en una región geopolíticamente explosiva? En Corea del Norte todo está preparado para ese posible escenario. En 10 años, Kim Yo-jong ha demostrado que es una auténtica princesa Kim.